y planteando la problemática, quería poder presentar este breve texto de un referente del INTA, Fernando Andrade, donde en una de sus publicaciones, Los desafíos de la agricultura argentina, él plantea esto, ¿no? La necesidad de romper la asociación entre producción y degradación ambiental. ¿De qué forma? Planificando los agroecosistemas de manera tal de satisfacer las futuras demandas de productos de la agricultura y reducir paralelamente el impacto ambiental de la actividad. Yo creo que en este caso, realmente como referente, y no es algo que nosotros dentro de la actividad estamos ajenos, que es plantear la necesidad como integrante de un sistema productivo de poder romper un poco ese prejuicio justamente de producción y degradación ambiental, ¿no? Y yo creo que nosotros creemos desde Red Surco que la forma es usando herramientas y sistemas productivos de bajo impacto ambiental. De esta forma, desde Red Surcos, para desarrollar nuestros productos con nanotecnología elite, tratamos de sustentarnos en dos pilares, ¿no? Uno de esos pilares es poder analizar esta complejidad, ¿no? Hoy que se presenta en lo que es control de maleza resistentes, donde nos conlleva a que cada vez vemos que los productores tienen que aumentar cada vez más las dosis de control. Esto conlleva una mayor cantidad de activos, ¿no es cierto?, en el agroecosistema. También lleva a que tenemos que mezclar cada vez más activos porque, o modo de acción, para poder evitar esta resistencia o para poder controlar esta resistencia que puede ser a veces única o cruzada. Y la necesidad de usar muchas veces herbicidas selectivos, ya que hoy ya no tenemos un solo herbicida que controla o tiene un amplio espectro de control, sino ya muchas veces usamos un activo para una o dos malezas y después tenemos que usar varios activos para el espectro que tenemos a veces en nuestros lotes. Y eso, bueno, nos lleva a un sistema complejo. Y el otro pilar es justamente a lo que hoy nos vamos un poco a abocar, y por eso la verdad que es un privilegio tenerlo a Diego Ferraro en este tema, que es la sustentabilidad e impacto ambiental también, en donde un poco analizamos esto, ¿no? De la necesidad de tener que reducir la cantidad de activos aplicados en el agroecosistema. Esto también nos tiene que llevar a una reducción de los índices de impacto ambiental, es decir, la necesidad de medir esa reducción de activos y esa reducción de impacto ambiental. Así como muchas veces medimos qué cantidad de nitrógeno tiene nuestro suelo, cuánto rinde nuestro lote, hoy se está haciendo en muchas empresas, bien como dijo Antonio, yo soy del norte, del Chaco, pero uno anda por diferentes empresas y ya hay empresas que están midiendo los índices, hay varios índices, pero están midiendo los índices de lote por lote, ¿no? Es decir, esa necesidad realmente de empezar a evaluar nuestro desempeño ambiental. Y esto se da en un contexto donde, a ver, muchas veces dicen o se plantean, bueno, para impactar menos tenemos que hacer menos actividad, pero realmente el contexto nos demanda una mayor cantidad de producción, que entonces tenemos que producir más, siendo más eficiente con los recursos e impactando menos. Y después, por último, desde este punto de impacto y sustentabilidad, sabemos la gran presión social que tiene el sector en base justamente a lo que es contaminación y sustentabilidad, ¿no? Considerando estos dos pilares, hoy nos vamos justamente a abocar a la parte de sustentabilidad e impacto ambiental, en donde vamos a presentar estos beneficios que la nanotecnología elite, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo desde Red Surcos, siendo pioneros, ¿no es cierto?, siendo pioneros en el desarrollo de este tipo de tecnologías, cuáles son las características que le brinda esta disciplina al agro, ¿no? Y vamos a analizar 3 puntos bien concretos, como es la reducción de la cantidad de activos aplicados, ¿no es cierto?, en la hectárea en el agroecosistema. Después vamos a analizar la reducción de volatilidad y mejoramiento en la compatibilidad, cómo esto aporta al menor impacto ambiental y la menor contaminación. Y por último, un poco analizar los índices, ¿no?, que
que presentan cada uno de nuestros productos, impactando de una forma negativa, de una forma positiva a la reducción, ¿no?, de estos índices. Con respecto al análisis que podemos hacer en lo que es reducción de cantidad de activo aplicado, vamos a analizar distintos ensayos, y fíjense, esto es un ensayo que se realizó en el INTA de Oliveros, donde se prueban 3 tipos de formulaciones de 2,4-D. Tenemos un tratamiento con Dedalolid a dosis de 1 litro, de éster etilexílico 1 litro y salcolina 1,350. Como podemos ver, la eficacia, siempre se tiene en cuenta eficacia, por eso yo planteaba esos 2 pilares, porque si bien se puede impactar menos o generar herramientas de bajo impacto ambiental, pero sin delegar o sin relegar eficacia de control, ¿no? En estos ensayos, con referentes zonales, realmente se comprueba que estas herramientas que vienen a impactar menos no bajan su eficacia. Y acá vemos, en el gráfico, vemos la cantidad de ingrediente activo que se aplica en cada una de las formulaciones. Como verán, con el Dédalo realmente la disminución se ronda en un 50% o más del 50%, y que esto es muy interesante cuando este número lo analizamos desde el punto de vista de la hectárea, como es en este caso. Pero como estamos hablando de sustentabilidad de sistemas agrícolas, y si esto lo queremos llevar a un nivel de sistema de producción nacional, al nuestro, ¿de qué forma Red Surcos, como empresa nacional involucrada a nuestros sistemas productivos, de qué forma estos números pueden llegar a impactar? Considerando más o menos que el uso de hormonal 2,4-D a nivel nacional ronda unos 30 millones de litros, haciendo relación estas dosis, podemos decir que más o menos, analizando, ¿no?, que se aplican más o menos unos 30 millones de hectáreas, y si queremos hacer una comparación entre qué pasaría si aplicaríamos en esas 30 millones de hectáreas de Dedalolid y no aplicaríamos, por ejemplo, un etilexílico, ¿qué cantidad de activos estamos dejando de aplicar? Fíjense, considerando esas 30 millones de hectáreas, si usaríamos todos en esas 30 millones de hectáreas solamente Dedalolid, estaríamos tirando 10.290.000 kilogramos menos de activo. En el caso de Dedalolid, comparándolo con una sal, por ejemplo, una salcolina, de vuelta, en un caso, proponiendo de que se aplicaría todo Dedalolid en vez de una salcolina, estaríamos aplicando 9.450.000 kilogramos menos de ingrediente activo en el sistema. Entonces, estos son números en donde si usaríamos Dedalolid, cuánto menos de activo dejaríamos de usar en nuestro sistema productivo a nivel nacional. Fíjense que las reducciones realmente son números impactantes, y la reducción es mucho, como les decía, rondan el 50%, menos el 50%, en donde, bueno, realmente son disminuciones considerables cuando se lo analiza. Por eso lo queríamos llevar no solamente a este análisis de lotes, de hectáreas, sino también a nivel de sistema general. Este es un mismo planteo, nada más que realizarlo con Fomesafem. Nosotros contamos con Bingolit, un Fomesafem microemulsión. Este es un ensayo que se hizo en la zona de Bandera, Santiago del Estero, empresa Iagro, una empresa local, en donde vemos que también, sin relegar eficacia en el control, comparamos un Bingolit, un Fomesafem microemulsión, fíjense acá en el cuadrito, microemulsión al 12,5%, un Fomesafem formulación convencional al 25%. A las dosis probadas, esto sería la cantidad de ingrediente activo aplicada en la hectárea, y de vuelta, si lo que hacemos es plantear más o menos 2 millones de hectáreas que se usan Fomesafem a nivel nacional, y de vuelta, en el planteo de que si usaríamos solamente Bingolit y dejaríamos usar un Fomesafem convencional, estaríamos
no tiraríamos 300.000 kilogramos, es decir, estaríamos usando 300.000 kilogramos menos de activos a nivel de sistema, ¿no? Y esto es un 50% menos. Con respecto a los residuales, contamos en nuestra paleta con varios residuales también con nanotecnología. Esto es un planteo bastante interesante, ya que muchos grupos técnicos, como ser Grupo APRESID, CREA y tantos grupos técnicos que hay en diferentes zonas productivas de nuestro país, realmente plantean esta preocupación en que se usa cada vez mayor cantidad de residuales, mezcla de residuales, y muchas veces es ¿qué puede llegar a pasar en nuestro suelo, ¿no? Esa gran caja negra donde hay variables que sí sabemos cómo funcionan, qué está pasando, pero sabemos que hay interacciones que muchas veces no se llegan a determinar. Entonces, esta preocupación de decir cada vez hay mayor presión de activos dentro del suelo, bueno, ¿de qué forma podemos mitigar esa cantidad de activos? Y un poco analizando este planteo, nosotros tenemos herramientas donde podemos comparar, nuestros productos, nuestros residuales, en este caso, por ejemplo, Kairos Elite, un sulfentrazone al 10%, microemulsión, donde esto sería la dosis del producto, y acá fíjense, ponemos la cantidad de activo aplicado en la hectárea, versus un sulfentrazone de formulación convencional al 50%, a la dosis que generalmente se suele usar, y cuál sería la cantidad de activo que se aplica a la hectárea. En este caso, en esta comparación, vemos que con un residual microemulsión, con nanotecnología, reducimos un 52%. Otro de los residuales que para poder analizar es, en este caso, una prometrina, Prometeo Elite, ¿no? Nuestra prometrina también microemulsión, con las dosis que está planteada. Fíjense que la cantidad de activos son 370 gramos por hectárea, y la prometrina, una prometrina convencional al 50%, a la dosis que generalmente se usa de Marvet, vemos que se tira 1000 gramos por hectárea. En este caso, la disminución es de un 63%. Por último, como ejemplo, el Mitribuzin, Tributo Elite, también una Mitribuzin microemulsión, a la dosis recomendada, también la cantidad de activos que se aplica en la hectárea, versus un Mitribuzin convencional al 48%, suspensión concentrada, a la dosis usada, qué cantidad de activos se aplica. Fíjense que más o menos, en este caso es el 37%, pero si analizamos todos los valores de lo que ya veníamos viendo en la reducción de activos aplicados a la hectárea, más o menos siempre estamos rondando el 50% por encima del 50%. Muchas veces, cuando analizamos un número, de decir, la reducción del 50% es mucho, es poco, o a veces parece un número frío, pero cuando de vuelta el análisis que a veces lo planteamos a nivel de impacto ambiental tiene que ser a nivel de sistema. Entonces, muchas veces decir, bueno, como en un sistema productivo nos queremos plantear una reducción, ¿no es cierto?, de impacto ambiental en un 50% en el corto plazo, llevarlo también un poco a otro contexto, ¿no? ¿Qué pasa si lo reducir en combustible, ¿no es cierto? Son factores que intervienen en nuestro sistema productivo, como ser combustible, el uso de energía o de ingredientes activos. Yo a veces conversando es esto, es decir, ¿es posible levantarnos hoy y reducir el 50% de cantidad de combustible que usamos en nuestro sistema productivo o usar el 50% de la energía? Quizás sí es posible, no sé si en el corto plazo. Y si es en el corto plazo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con tecnologías de altos costos o de difícil acceso. Por ejemplo, en el caso de combustible, tranquilamente podemos incurrir en vehículos eléctricos o híbridos, ¿no es cierto?, que están disponibles, pero su acceso no es tan fácil por una cuestión de los costos, ¿no es cierto? En el caso de energía, lo mismo, podemos prescindir de paneles solares o energía eólica, en donde sabemos que está disponible, pero son tecnologías de difícil acceso y de alto costo. Y en el caso de reducciones de activos, hoy en día hay tecnologías, sobre todo mecánicas, para poder reducir, como por ejemplo pulverizaciones selectivas, pero que otra vez termina siendo tecnologías de alto costo, es decir, el acceso no es tan fácil. Ahora, desde Surcos también volvemos a plantear ese mismo planteo y la misma necesidad, es decir, de qué formas podemos reducir este impacto ambiental
de nuestro sistema en un 50%. En este caso, bueno, en el tema que a nosotros nos interesa, que son los ingredientes activos, y desde Red Surco proponemos el uso de productos con nanotecnología LEED, que realmente consideramos una tecnología de bajo costo en consideración a lo que ya habíamos planteado, de muy fácil acceso y sobre todo de rápida aplicación. Es decir, uno que está al frente de decisiones dentro de un sistema productivo tiene la posibilidad de, sin tener grandes cambios, ¿no?, de maquinaria o de formas de trabajar, de poder adquirir una tecnología, una herramienta química, donde nos da la posibilidad de reducir un 50% este impacto ambiental en nuestro sistema. Y esto, desde Red Surcos, realmente creemos que la nanotecnología LEED, como vemos con datos realmente fehacientes, que lo logra. Siguiendo un poco con respecto a lo que es los residuos que quedan en los campos, esto es un ensayo que se ha generado con referente del CREA, con Montaner, donde se han probado 3 dosis de Fomesafen, comparando el Fomesafen convencional y Fomesafen nuestro, Bingo-LEED microemulsión, a 3 dosis, a 1 litro, 1,5 litros y 2 litros. Fíjense que los rangos de eficacia siempre son parecidos, dependiendo el estado de la maleza, obviamente, que va a depender también de la eficacia. Pero lo importante acá es, bueno, un poco acá ver el esquema, cómo fue la aplicación, y cuando se tomaron muestras de suelos, en donde, fíjense que más o menos, considerando las dosis que normalmente se suele usar, a los 180 días después de haberse aplicado, es decir, el Fomesafen se aplicó en la soja, y después se cosechó la soja, y en el momento de la siembra de trigo se toma muestra de suelo para determinar residuo de Fomesafen. ¿Qué es lo que logramos ver aquí? Es que para el mismo rango de eficacia, vemos que la reducción en lo que es residuos en el suelo se disminuye un 63% cuando usamos Bingo-LEED. Fíjense que esto está expresado en miligramos por kilogramo de suelo. Pasamos, ¿no es cierto?, de estos valores al 0,0033, ¿no es cierto? Otra vez, rondando un poco, analizando esta gran disminución que es el 50% o mayor al 50% del impacto ambiental. Acá en este caso también vemos que se considera uno de los índices que mide impacto ambiental, que es el EIQ. Nosotros usamos muchas veces para nuestras charlas, y ahora vamos a ver un poco a lo último, 2 tipos de índices, el EIQ y RIPES. Del RIPES no voy a hablar mucho porque eso lo vamos a dejar a Diego, pero un poco el EIQ es un índice donde está directamente relacionado a la cantidad de activo. Por ende, cada vez que bajamos activo, evidentemente va a bajar el índice, y como vemos también la reducción del índice es muy significativo. Otro punto a tener en cuenta para evitar lo que es contaminación es la reducción de la volatilidad. En este caso, fíjense, es un ensayo que se ha hecho con gente del CONICET, en donde vemos realmente una reducción significativa del DWLEED, de la volatilidad, 400 veces menos volátil con respecto a los ésteres. Esto realmente genera que el producto que nosotros apliquemos a nuestro lote quede en nuestro lote, ¿no? Lo mismo pasa también con los datos de dicamba, en donde vemos en la línea roja un dicamba con microemulsión, cuál es el nivel de fitotoxicidad que genera en las plantas estudiadas. Vemos que, y en la línea azul, el nivel o la escala de fitotoxicidad que genera en las plantas que fueron este tipo de productos. Se ve la disminución en un 40% en lo que es la volatilidad del dicamba. Es decir, es una tecnología que realmente impacta significativamente en la volatilidad de forma positiva para nosotros, es decir, que reduce en gran parte la volatilidad, haciendo que los productos impacten menos, menos en el ambiente. Para seguir un poco relacionando esta atribución de la volatilidad, esto es un ensayo que se hizo en la zona de Tucumán, en plantaciones de limones,
Fíjense que cómo era la situación de maleza, ¿no es cierto?, en el momento de la aplicación. Luego de la aplicación, a los 21 días después, esta es la eficacia de control, la eficacia óptima de control del dédalo. ¿Y qué es lo que se genera, o cómo la idea de evaluar volatilidad? Se tomaron muestras de los frutos que estaban en las plantas, en este caso, y se determinó si había residuo de 2,4-D en los frutos. Es decir, si una vez aplicado el dédalo debajo de las plantas, es si el dédalo, si el producto volatilizó y generó fitotoxicidad en los frutos que estaban en la zona superior a la aplicación. Lo que podemos ver en los análisis, en el resultado que se da, es que no se ha encontrado restos de activo dentro de los frutos, ¿no? Esto hace que los frutos que se habían tomado en ese ensayo, para SENASA, pueda entrar dentro de los rangos para poder consumir y a su vez poder exportar. Otro de los puntos a tener en cuenta dentro de lo que es aquellas características que ayudan al bajo impacto ambiental es la compatibilidad, ya que, como podemos ver en la imagen, cuando, por ejemplo, se da esta oportunidad de mezclar un glifosato con un 2,4-D sal, al no tener una buena compatibilidad, se generan gradientes de concentración de activos, se genera la formación de cristales, de grumos. Estos grumos generan incrustaciones muchas veces en nuestros equipos pulverizadores, o estos gradientes de concentración de activos dentro de un tanque genera sobredosis, por ejemplo, en algunas zonas de aplicación. Esto es tirar más productos de lo que necesitamos y a su vez la consiguiente contaminación. No así cuando mezclamos glifosato más un dédalo, por ejemplo, perdón, en donde vemos una mezcla totalmente homogénea, evitando así un gradiente de concentración, haciendo que siempre la aplicación sea homogénea, evitando también una sobredosis en algún lugar y una subdosis en el otro, ¿no? Esto no solo a nivel ambiental, sino la compatibilidad a nivel operativo. Creo que muchos ya de aquí lo han usado y han visto que operativamente realmente es una gran solución, evitando tapados de pico, generando una dosis homogénea y ahorrando aplicaciones, porque nos da la posibilidad de poder mezclar varios activos, ampliando el espectro de control. Lo mismo, el ejemplo acá cuando en la mezcla, una mezcla que se hace comúnmente para paraquat más sulfentrazones, donde vemos que en un sulfentrazón de una formulación convencional, una suspensión concentrada, se genera una arenilla, que eso es concentración de activos, otra vez generando quizás una sobredosis en algunos lugares. En cambio, con una mezcla con una sulfentrazón en microemulsión, vemos que la dosis y la mezcla que se genera es totalmente homogénea. Ahora, terminando un poco la parte de compatibilidad y yendo de lleno a lo que es la reducción de índices de impacto ambiental, aquí la intención es plantear mezclas, ¿no es cierto?, que generalmente se suelen hacer en sus sistemas productivos, y como por ejemplo Fomesafem más un graminicida, muchas veces cuando se hace los cierres de surco o aplicaciones para control de colorado, y también tenemos hoja fina, vemos que estas mezclas se suelen hacer. Lo que podemos ver es que los controles son satisfactorios, no se resigna lo que es control, pero sí vemos que en el tratamiento 1, que son con formulaciones convencionales, el EIQ es de 11,3, y en el tratamiento 2, productos con nanotecnología, un Fomesafem Bingo Elite y la mezcla de graminicidas Gramínea Elite, el EIQ se reduce al 6,6, ¿no? Una reducción de casi el 50% sin resignar eficacia. Este es otro ensayo, el mismo que habíamos mostrado la vez anterior, en la zona de bandera, que también se compararon 1 litro de 1,30 de Fomesafem convencional y 1,30 de Bingo Elite. Como pueden ver, en la columna azules podemos ver el control, ¿no es cierto?
controles satisfactorios, y en las columnas rojas los niveles o los índices de IQ, ¿no? Lo que realmente queremos lograr y nuestro objetivo siempre es esta relación, mejor control con menor impacto ambiental, y aquí en este caso vemos que la reducción es un 17%, ¿por qué? Porque acá se mezcla con glifosato, y el glifosato lo que hace es subir el promedio, porque el nivel de impacto del EIQ es alto de glifosato, por ende, si comparamos solamente Fomesafem con Fomesafem, la reducción es desde el 50%, como habíamos visto primeramente, pero en este caso, bueno, al mezclarlo con glifosato se reduce un poco esa relación. Este es un ejemplo que ya lo hacemos con RIPES, por ejemplo. Se comparan en las formulaciones de 2,4-D. Estos son los valores que se obtienen de cada tratamiento. Mientras más cerca de uno sea o mayor sea el índice, mayor es el impacto. El RIPES, la verdad, que es una herramienta más que interesante, porque no solo relaciona el activo, sino también condiciones de aplicación y otro tipo de factores que, bueno, no me voy a adelantar porque seguro Diego nos va a comentar sobre eso, pero fíjense cómo realmente la reducción del índice es del 50% al usar una formulación con nanotecnología de Aloelite. Ya para ir terminando, estos esquemas, la verdad que son bastante interesantes, después se lo podemos pasar para que los puedan ver con mayor detención, pero la idea nuestra fue de calcular los índices de cada producto, ¿no es cierto?, en un tratamiento determinado, por ejemplo, en barbecho, ir calculando un índice de cada producto y después sumar el índice total del tratamiento. Así, en cada aplicación, en cada momento de control del cultivo, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos sumar, ¿no?, el índice total del manejo del cultivo, ¿eh? Entonces, fíjense que tienen dos tipos de manejos. En la parte superior es un manejo con productos convencionales, de formulación convencional, donde el índice EIQ es de 98,2, y en la parte inferior tenemos un manejo, pero solamente con productos con nanotecnología Elite, donde vemos que el EIQ se reduce a 67,3. Esto es un 31% menos. Fíjense una reducción considerable, muy significativa, en donde podría ser mayor, nada más que acá el glifosato de nuevo está aumentando los promedios, ¿no es cierto? Y lo mismo podemos plantearlo con el trigo, en donde la reducción también se da en un 31% del impacto. Como le dije, después podemos compartirlo a estos esquemas para verlo con para que lo puedan ver con mayor detalle, porque realmente es interesante. Y ya por último, planteo esto de que, si bien sabemos que para generar sistemas sustentables y de bajo impacto ambiental, no solamente se va a basar en una sola herramienta, ¿no?, sino tiene que estar insertado en un manejo integrado, como un poco plantea el esquema, ¿no? Este manejo integrado va a depender mucho de la rotación, del control de maleza, el umbral, el monitoreo, pero también de la selección adecuada de productos, ¿no? Y desde Red Circle realmente estamos convencidos de que la nanotecnología Elite, no solamente por una cuestión de fe, ¿no?, de creer, sino realmente, como lo venimos viendo, demostrando con datos que son productos adecuados para poder tener la eficacia realmente satisfactoria, es muy buena en lo que es control, pero también reduciendo significativamente el impacto. Y para terminar, un poco, termino con con esta misma cita, ¿no es cierto?, de Fernando Andrade, en donde ¿no?, el compromiso que tenemos como profesionales, todo, ¿no?, en cada sector, en cada puesto que nosotros nos toque cumplir, de esto, de poder romper este prejuicio de producción agrícola y degradación ambiental, ¿no? Pero para esto creo que como profesionales tenemos que ser realmente responsables de elegir las herramientas adecuadas para lograr ese tipo de baja de impacto ambiental y sistemas realmente
sustentables. Y para eso, de nuevo, desde Red Surcos contamos hoy con herramientas que pueden generar ese impacto ambiental y a su vez elevar los niveles de productividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mati. Muy buena, muy clara la charla. Si alguien tiene o va teniendo alguna consulta, como dijimos al principio, y quiere ir poniéndola en el chat, al finalizar toda la jornada, todo el taller, la seguiremos respondiendo. Si les parece bien, le damos pie a Diego. Buenas, Diego. Buen día, ¿cómo están? Hola, Diego, buen día. Bueno, gracias a todos, gracias Matías por la charla, Antonio, a todo el equipo de Resurcos, a todos los que están presentes hoy. Vamos a tratar de, en este ratito que me queda, charlar un poco de algunas ideas. Voy a pasar a compartirles la pantalla y les pido que me confirmen si se ve ok. ¿Lo están viendo en pantalla completa? Sí, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, la idea es un poco retomar lo que Matías estaba contando y tratar de hacer hincapié en 3 o 4 ideas que son centrales, que a veces no las tenemos muy claras en el día a día, que nos pueden ayudar a definir pautas de manejo sustentable de los sistemas agrícolas, ¿no es cierto? Mi nombre es Diego Ferraro, ahí decía Antonio, yo trabajo en la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de CONICET, y la especialidad en la que trabajamos en el grupo de investigación es básicamente ecología agrícola y en el desarrollo de indicadores de sustentabilidad. En este caso vamos a charlar algo de indicadores de impacto fitosanitarios, como contaba recién Mati. Bien. ¿No? Ahí estamos. Entonces, los objetivos son un poco reflexionar sobre los alcances del concepto de sostenibilidad o sustentabilidad en los sistemas que actuamos, algo que lo escuchamos todo el tiempo, y tratar de hacer un avance sobre el conocimiento de indicadores. Es importante usar los indicadores como herramienta de gestión ambiental, pero igualmente importante es entender qué nos dicen los valores de los indicadores. Y lo que nos encontramos muchas veces es en la situación que muestra esta figura, un paciente y un médico que le pregunta al paciente, bueno, ¿qué terapia usted preferiría? Y el paciente mirando los distintos caminos, los riesgos, los beneficios, y a veces nosotros somos los pacientes, a veces somos el médico, pero lo importante es entender que hay una complejidad inherente en lo que estamos manejando. Lo decía Matías en las últimas diapositivas, eh, elegir un fitosanitario o tomar una decisión de manejo siempre está enmarcado en un complejo, en una idea de complejidad que nos lleva a la idea del compromiso, ¿no? Lo vamos a retomar más adelante, de que, es decir, muevo una pieza y hay otra que también se mueve. Entonces tengo que evaluar todo el tiempo que los sistemas que trabajamos no son sistemas. Y el paciente que nosotros estamos evaluando en este caso es este que estamos viendo acá, que tiene un área muy amplia de distribución de los sistemas agrícolas con cambios, algunos más recientes, otros menos recientes en términos de tecnologías, de superficie cultivada y básicamente de fitosanitarios, ¿no? Como dicen esas dos figuras, tanto a nivel de área general como por unidad de superficie, los sistemas agrícolas argentinos están cada vez siendo más dependientes de tecnologías asociadas a insumos de fitosanitarios. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo podemos hacer para no solamente económicamente, sino ambientalmente eficientizar ese uso. Es decir, que esos ecosistemas productivos uno los podría resumir como que son homogéneos, tienen siembra directa, tienen fitosanitarios y son extensos. Y ese cambio que hubo en los últimos años generó una serie de resultados, como el avance de la frontera agrícola, sistemas más intensificados, más simples, una reducción en la tasa de erosión, aumentos en la productividad, incluso modelos de gestión modernos, etcétera, etcétera.
todo eso pasó, y a nosotros nos interesa, en este caso en particular, ver que hubo un cambio fuerte de lo que tiene que ver con la importancia de las malezas y los fitosanitarios, ¿no? Podría uno hacer un gran resumen y decir que aumenta la importancia de lo que son las gramíneas anuales y las latifoliadas, pero ahí en rojo hay una conclusión de los últimos años que tenemos procesos de resistencia y procesos de malezamiento, a veces relacionados con resistencia, a veces no, que nos generan muchos dolores de cabeza para el diseño. Y en los últimos años se asoció a que esos síntomas pareciera que tenemos, por algún lugar aislado y cada vez más frecuente, síntomas de afectación de la calidad del agua, del aire y del suelo, por esas curvas que yo les mostraba recién de aumento en el uso de los insumos. Entonces, la pregunta es, cuando pasamos de la izquierda a la derecha, cuando reducimos esa diversidad a partir de acciones humanas para generar un agroecosistema simple, en este caso, pareciera que aparecieron en ese régimen de modificación eventos que no son deseables. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de eso que hacemos? ¿Diseñamos sistemas sostenibles? ¿Los podemos evaluar? ¿Los podemos medir? Esa es la pregunta central. La pregunta que el paciente le haría al médico en esas primeras diapositivas. ¿Puedo ver si lo que me está recetando, si lo que me está indicando es sustentable? Y ahí hay 3 o 4 ideas que también vamos a retomar. La primera es que seguramente cuando ustedes escucharon hablar de sostenibilidad, escucharon hablar que eso tiene que ver con 3 ejes centrales, lo social, lo económico y lo ambiental. Y a mí me gustaría que veamos que esos 3 ejes, cuando caminamos a la derecha del diagrama, se van integrando, y a medida que se van integrando, van generando respuestas mucho más pertinentes con lo que tiene que ver con el sistema. Incluso hacia la extrema derecha de ese diagrama, uno podría decir, bueno, tengo un indicador de sostenibilidad o sustentabilidad que se integra. Ahora, caminar por la derecha, hacia la derecha, tiene obviamente un compromiso en términos de, como dice ahí, operatividad, ¿no? Es mucho más sencillo calcular, por ejemplo, el margen bruto como en la esfera económica, o incluso, por ejemplo, la dotación de carbono de un suelo, pero muchas veces esos indicadores puntuales no nos hablan de lo sistémico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que entender que la sostenibilidad es sistémica, pero que también necesitamos ser capaces de medir con cierta eficacia lo que estamos viendo. Y eso se ve claro cuando hablamos de fitosanitarios. A la izquierda del diagrama, un fitosanitario se usa en un lote y cuando lo usamos conocemos parte de las cosas que decía Matías, por ejemplo, su impacto ambiental en términos de su dosis letal, su toxicidad aguda, incluso sus propiedades químicas, pero sabemos qué pasa cuando entra en el sistema, cuando entra en la planta, cuando interacciona con el clima, con la especie, cuando afecta, como dice ahí, la dinámica poblacional de las malezas, de los insectos. Bueno, ese es un efecto clave. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que trabajar sobre la izquierda del diagrama. Probablemente no, pero sí empezaríamos para ahí y empezar a caminar hacia la derecha, a tomar, como decía Matías en la charla anterior, parte de esas interacciones que hacen al resultado final que se ve a la derecha del diagrama. La otra cosa importante que deberíamos tener como una idea cuando nos enfrentamos a la idea de sostenibilidad es que hay un círculo que pareciera ser virtuoso. Fíjense, uno dice, bueno, la presión asociada al uso fitosanitario genera un estado en el sistema. El estado es la concentración de fitosanitarios. Ese estado genera eventualmente, a partir de una detección, una respuesta que puede estar caracterizada por regulaciones y percepción, y eso genera una disminución de la presión, y eso es un círculo virtuoso. A comienzos de los 80, mediados de los 80, comienzos de los 90, se pensó que el impacto ambiental se iba a resolver con este círculo, y que entonces la sociedad iba a ser capaz de atenuar los efectos negativos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos estamos olvidando que el Estado muchas veces no tiene que ver con el impacto. Lo que yo estoy midiendo
no tiene que ver con el impacto de lo que sucede. Y lo que en realidad tenemos que mirar es el impacto. Y eso es bastante difícil. ¿Por qué? Porque el estado lo medimos. ¿Sí? Medimos cuánto carbono tengo en el suelo, cuánto rindió el maíz del lote de enfrente. Y esa es una idea de monitoreo, pero no tiene una valorización. Debemos pasar a la idea de la valorización. ¿Qué implica tener 3% de carbono en el suelo? O 2,5, o 4, o 1. Esa es una valorización, asociado a evaluar, y eso tiene una baja precisión por una serie de cosas que no las vamos a profundizar, pero básicamente por la incertidumbre de ese sistema complejo que veíamos al comienzo. Entonces, parecería ser que la aproximación analítica para desarrollar modelos de riesgo de fitosanitarios tendría que contemplar muchas de las cosas que hablamos recién. Por ejemplo, cuestiones de ecotoxicología, de propiedades fitosanitarios, de variables como el clima y el suelo, pero también no deberíamos olvidarnos, y es algo que pasa muchas veces, de la agronomía. Es decir, que todos esos indicadores deberían ayudarnos a tomar decisiones hacia el diseño de sistemas más sustentables. ¿Hay indicadores para esto? Sí hay indicadores, hay muchos. Les pido disculpas, la diapositiva está en inglés, pero para lo que queremos nosotros me parece que nos va a servir. Fíjense, esta es una lista en donde hay una posible grupo de indicadores para hacer un screening, para hacer un monitoreo de los pesticidas. Y están agrupados en dosis, en destino, ahí uno dice fate, degradación, deriva, solubilidad, etc. En exposición y en toxicidad. Esas de la derecha son bastante conocidas para nosotros, no solo porque figuran en los marbetes, sino porque son de los pocos indicadores que se usan para registrar productos. Es decir, que todos los productos son las dosis letales 50. Recuerdo a todos que una dosis letal 50 es una medida de toxicidad aguda que se hace en laboratorio y se calcula la dosis que tiene ese principio activo y que es capaz de llevar la mortalidad de una población target al 50%. Bien, entonces parece que hay una serie de indicadores. Las preguntas que vuelven a aparecer es, bueno, ¿cómo los integramos? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo volvemos a la figura del paciente y el doctor para pasarlos a una integración sistémica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay ejercicios de hacerlo. Les voy a mostrar dos que fueron nombrados por en la exposición de Matías. Uno es el EIQ. El EIQ es un indicador que tiene básicamente una serie de indicadores parciales que tratan de medir el impacto sobre el operario, sobre el consumidor y sobre el ambiente. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, bueno, pareciera que acá se está integrando todo, se están poniendo muchas de las cosas que nos interesan en un mismo indicador. Y ahí hay, por ejemplo, toxicidad dérmica, toxicidad crónica, bueno, toxicidad para peces, etcétera, etcétera. Bien. Ahora nos enfrentamos al desafío, como todo, de tratar de entender qué dice el EIQ, como también vamos a tratar de entender qué dice el RIPER, como aprendimos a ver qué dice otra vez la cantidad de nitratos que tengo en el suelo, ¿no? Y entonces, acá cada factor de riesgo puede tomar valores de 1 a 3. Entonces, pareciera ser que no pareciera ser, sino que un principio activo para cada uno de esos indicadores parciales tiene un valor de 1, de 3 o de 5, dependiendo de su valor. Puesto una tabla estándar, ¿no? Bien, entonces seguimos explorando y empezamos a mirar. Bueno, mirando la estructura de IQ, uno puede decir que, ¿se acuerdan que yo les decía que los valores de esas letras que están ahí tienen valores de 1 a 3? Bueno, la lixiviación solo afecta el índice total sumando ese valor 1, 2 o 3. Cuando hay otros indicadores, por ejemplo, en este caso, el impacto sobre los benéficos, que puede estar multiplicado por factores. En este caso, por un factor de 5 o por otro factor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si uno usa el EIQ, haciendo esta exploración, se va a dar cuenta muy rápidamente que los valores de IQ van a cambiar entre 1 y 5, teniendo un producto que tiene mucho riesgo de lixiviación o poco riesgo de lixiviación, y pueden cambiar entre 5 y 125, ¿no? Un orden de magnitud cuando miro el impacto sobre los benéficos.
¿Está bien? ¿Está mal? No está ni bien ni mal, pero lo que quiero reforzar con esta idea es que tenemos que entender qué dice lo que usamos para medir, ¿no? En este caso, este indicador es mucho más sensible al impacto sobre un artrópodo benéfico que al riesgo de contaminar una napa subterránea, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace un indicador como este? Y hace una división entre tres, ¿no? Es decir, cuando quiere sacar el EIQ, toma cada uno de los riesgos parciales sobre el consumidor, el operario y el ambiente y los divide por tres. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos. Vamos a hacer una analogía. Es como si el médico le dijera al paciente, tenés 500 de colesterol y tenés los glóbulos rojos perfectos, hago un promedio, estás bien. Bueno, pareciera ser que no sería la mejor aproximación a mirar la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque perdemos información. Bien, lo importante acá es entender entonces qué está haciendo lo que está. Y fíjense, les traigo esta gráfica porque alguien se tomó el trabajo, en el caso del EIQ, de mirar cuál era la sensibilidad de cada una de esas cosas. Y fíjense, la sensibilidad a la toxicidad dérmica o crónica, es decir, de contacto a largo plazo, eh, se explica el 20% de la variación de IQ cuando, por ejemplo, como yo les decía, el potencial de lixiviación es 100 veces menor. Incluso un indicador que es muy difícil de obtener, que es la vida media sobre la superficie de la cutícula de la hoja, es el que más explica. Bueno, simplemente les traigo esto no para demonizar un índice ni para ponderar otro, sino para entender que es importante para cualquier medición, para cualquier indicación ambiental, saber cómo se integran los índices, cuál es la sensibilidad, etcétera, etcétera, para pasar de medir a evaluar, para entender qué está pasando allí. Nosotros hicimos desde la Facultad de Agronomía una aproximación similar, quizá muchos de ustedes lo usan, con RIPES, que es un indicador que mira el peligro ecotoxicológico a partir de las dosis letales de los insectos y de los mamíferos y calcula dos, eh, indicadores parciales, como son las unidades de toxicidad para insectos y los mamíferos. Es decir, mide un eje de impacto. Cuando nosotros medimos ese eje de impacto, dijimos, bueno, tenemos una forma de medir. Pero dijimos, bueno, no solamente hay que medir, hay que evaluar también. ¿Cómo evaluamos esa medición? ¿Cómo podemos decir si tantas unidades de toxicidad están bien o están mal? Bueno, hay muchas maneras de ponderar esa evaluación. Lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, los valores de toxicidad, en este caso 20.000 y 24, corresponden al producto aprobado por SENASA, usado en su dosis de barbete máxima, que genera el máximo impacto. Es decir, buscamos en la base de datos de los 3.000 y pico de formulados que tienen aprobados SENASA y nos fijamos cuál es aquel que está aprobado y que a su dosis de barbete genera el máximo impacto. Bueno, ellos son estos dos y nosotros enrazamos entonces todas las mediciones del RIPES a esos valores. ¿Qué significa eso? Que podemos ahora darle un valor a la medición de RIPES. Es decir, si tenemos un 0,5 de valor, en este caso del índice de los insectos, quiere decir que la carga tóxica que estoy aplicando en mi lote es equivalente al 50% de la máxima carga tóxica que está aprobada por el sistema de regulación donde yo estoy trabajando. ¿Cómo los unimos? Bueno, también tenemos que tomar una decisión. Y eso que estoy mostrándoles yo ahí abajo es un sistema simple de reglas que dice que cuando el índice M o el I es máximo, el índice P es máximo, fácil de integrar. También es fácil de integrar cuando el índice es bueno, o sea, 0 y 0. La pregunta es, ¿qué pasa aquí en el medio? ¿Se acuerdan que yo les contaba que EIQ los promedia? Bueno, nosotros no tomamos la decisión de promedio. Tomamos la decisión de que si uno de los indicadores parciales tiene un valor muy negativo, es decir, muy alto, el valor global también es alto, casi tan malo como el peor indicador. Usamos ahí esa idea de principio de precaución, pero es una idea de integración.
simplemente para que vean que hay distintas maneras de integrar estas cosas. Bueno, y vamos a avanzar rápido en esta última parte. Yo les hablé cosas que tienen que ver con ecología, ¿no? Y obviamente la sustentabilidad o los sistemas que manejamos nosotros tienen que ver con muchas otras cosas. Y ahí volvemos a la idea del conflicto, del trade-off o del compromiso entre lo que miramos. Y entonces, también lo decía Matías, puedo disminuir el riesgo ambiental, pero en realidad me preocupa también la productividad. Entonces ahí uno podría armar un eje de cuadrantes donde dice, bueno, ¿en qué cuadrante yo quisiera estar trabajando? Bueno, rápidamente me doy cuenta que quisiera trabajar en el gradiente, en el cuadrante de alta productividad y bajo impacto ambiental. Bueno, ¿puedo usar este marco para entender dónde estoy situado? Y debería poder hacerlo. Debería poder hacerlo, ver para distintos indicadores y para distintas medidas de productividad, por ejemplo, cuál es el dominio que predomina en mi empresa, en mi región, en mi país. Hay patrones de ubicación en los distintos dominios. ¿Qué tan lejos estoy de ese dominio verde? ¿Sí? ¿Qué tan lejos estoy del dominio rojo, el que no quiero estar, un cuadrante de alto riesgo ambiental y baja productividad? Miremos algunos datos para dejar de hablar de cuestiones un poco abstractas y veamos datos de un grupo CREA de La Pampa, 3 campañas de uso de fitosanitarios, en donde este grupo de productores tomaron el desafío de aplicar el RIPES en los lotes y relacionar los valores de P que tenían sus indicadores con rendimientos, en este caso todos los rendimientos de todos los cultivos normalizados a un cultivo de soja, ¿no? Estandarizados a un cultivo de soja para poder comparar. Muchas aplicaciones, en este caso son 3 años, son casi 10.000 aplicaciones en casi más de 1.500 lotes, con 10 empresas y con muchos cultivos. Entonces lo primero que uno podría diagnosticar es, bueno, aquí están esos lotes, esos grupos de lotes, y ahí están. ¿Qué pasa? ¿Están representados en igualdad todos los cuadrantes? Pareciera que no. Hay una alta densidad en el cuadrante deseable, pero también hay densidades representativas de bajo impacto ambiental, pero con bajo rendimiento, no es deseable, de alto rendimiento con alto impacto ambiental, tampoco es deseable, y el menos deseable de todos, bajo rendimiento con alto impacto ambiental. Podemos preguntar, y de hecho lo hicimos, cuál es lo que explicaban, no los vamos a traer aquí en la charla, pero uno podría pensar que eso se explica, por ejemplo, por el cultivo, ¿sí? El cultivo que está asociado. Entonces ahí podríamos tener alguna pista, pareciera ser en azul y verde, perdón, en azul y negro son los cultivos invernales, cebada y trigo, y pareciera que están explorando dominios de bajo impacto ambiental, pareciera ser que el maíz y la soja de primera están representados en alto impacto ambiental, y después pareciera ser que también hay cultivos de verano en general por este lugar. Bueno, ahí tenemos alguna pista, empezamos a valorar con indicadores, empezamos a valorar los sistemas. Eso lo podemos hacer también a nivel de campo o empresa. Fíjense, acá está representado lo mismo a nivel de campo y de empresa. En este caso son las empresas. Las empresas están, la mayoría, en un lugar deseable, algunas caminando por un lugar menos deseable, pero lo importante acá es esta línea roja que trazamos, que es una frontera. ¿Qué es una frontera? Pareciera ser que, en este caso en particular, esa frontera muestra cuáles son los valores que yo puedo obtener de máximo rendimiento con mínimo impacto ambiental, ¿no? Una frontera de lo que llamamos eficiencia ambiental, que también la podemos mirar a nivel de empresa. Esto eran campos, son empresas. Bueno, fíjense, acá uno puede hacer un ejemplo claro. La empresa 1 tiene todavía para trabajar, para moverse a un dominio deseable sobre la frontera. Es decir, tener el mismo rendimiento promedio que estas empresas que están acá con un menor impacto. ¿Bien? Fíjense, acá traigo un ejemplo un poco más claro, que para mirar adentro de la empresa, que es el lugar donde nosotros queremos hacer los cambios sistémicos, cada uno de estos puntos muestran el año y la empresa, ¿no?
En azul el año 17, en negro el año 18, en rojo el año 15. Y podemos encontrar empresas que se mantienen en general variando sus rendimientos en dominios de bajo impacto ambiental y empresas que se mantienen en altos valores de rendimiento, pero con oscilaciones muy fuertes en lo que es el impacto ambiental. En este caso medido con RIPE. ¿Qué hace esto? Nos permite ir a explorar. ¿Por qué está pasando? ¿Cuáles son las diferencias en las empresas? Empezar a evaluar, además de medir. Fíjense cómo podemos hacerlo también con este ejemplo muy rápido de escenarios. Una empresa real, una campaña, 29 lotes, 300 aplicaciones. ¿Qué hicimos? Empezamos a mirar adentro de esa empresa qué pasaría si empezamos a tomar decisiones asociadas al uso de fitosanitarios, como los que contaba Matías. En el caso de Resurco, reemplazar la paleta, pero podría haber otros tipos de reemplazos. Y fíjense los escenarios que planteamos. ¿Qué pasaría si esa empresa real reduce en el escenario 2 su glifosato a la mitad de la dosis? ¿Qué pasa si no usa glifosato? ¿Qué pasa si no usa herbicidas? ¿Qué pasa si no usa insecticidas? ¿Qué pasa si reemplaza solamente el top 5 de productos que son los que están moviendo la aguja fuerte en términos de RIPE? ¿Qué pasa si hace un cambio un poquito menos fuerte y cambia la mitad de la dosis? Esos top 5. Miremos qué pasa. El escenario 2, el escenario original tenía un valor de impacto cercano a 0,50 y pico. Y ahí empezó a cambiar, y fíjense dónde empezaban a hacer los cambios fuertes. Bajar la mitad del glifosato, casi nada. Bajar todo el glifosato, casi nada. Bajar los herbicidas, cambiaba fuertemente. Cambiar los insecticidas también. Eliminar los productos más tóxicos, también. Y eliminar a la mitad de la dosis de esos productos, producía muy fuertemente el impacto. Miremoslo, como hizo Matías también, a nivel porcentual, ¿no? Eliminar de la paleta de aplicaciones esos top 5, reemplazándolos por otros, reducía el 80%. Y reduciendo su dosis, cambiábamos hasta un 40% el escenario. El escenario de P, el valor de impacto del P. Eso lo podemos ver también, independientemente del índice, esas reducciones las podemos ver tanto, fíjense, en lo que es los insectos, miren cómo cambian los valores, obviamente en la eliminación de los insecticidas se ve el mayor cambio, pero lo que quiero que vean es que en esa reducción del 50% del top 5 se ve también fuertemente reducido el impacto total. Siempre recordar, como dice aquí en negrita, que esos reemplazos, para que el sistema se mantenga en esas escalas sustentables, tienen que ser acompañados por una eficacia en control equivalente, ¿no? Como decía en la primera. Bien, cerrando entonces, fíjense, lo que yo les hablé es simplemente de la DL50, indicadores basados en la DL50, la ecotoxicidad, pero el sistema es mucho más complejo que eso. Hay otros indicadores de toxicidad y hay cuestiones físico-químicas, suelo, clima, que van a determinar el impacto real de los productos que usamos. A estas primeras propiedades intrínsecas de los productos las llamamos asociadas al peligro, y a las que tienen que ver con las condiciones, incluso de manejo, aquí no está también, a exposición. Ese es el riesgo real. Cuando hablamos de riesgo real, hablamos de la unión del peligro con la exposición. Y nosotros estamos trabajando en migrar la idea del RIPES, que básicamente tiene cuestiones, algo de riesgo tiene porque está la dosis aplicada, pero tiene mayormente en esta esfera, a una esfera más central que es la del riesgo. Una iniciativa conjunta que estamos haciendo con Recircus y FAUBA, desarrollar ProRIPES. ¿Qué es ProRIPES? Muy rápidamente, es un modelo de simulación en tiempo real que, usando información climática de hoy y de los próximos 3 días, puede indicar valores de riesgo ambiental de uso de distintos fitosanitarios. Incluye información de distintas localidades, va a incluir en realidad, porque necesitamos un par de meses más para ponerlo en funcionamiento, clima, suelo,
propiedades físico-químicas, ecotoxicológicas, manejo, fíjense, mucho más de lo que hablábamos hasta antes, para pronosticar el riesgo ambiental. ¿Por qué? Con la idea esta de que cuando hablamos de dosis, hablamos de la dosis que en realidad necesitamos para controlar la adversidad que querramos, es una parte muy pequeña de la dosis real que usamos, porque hay muchas ineficiencias ambientales asociados a todos esos procesos que están. ¿Qué tiene ProRIPES? Bueno, tiene la localidad como una ubicación geográfica, tiene distintas variables asociadas al manejo del cultivo y del lote que se le pide al usuario, y también algunas variables asociadas a la forma que se aplica. ¿Qué hace con esas variables? ProRIPES, bueno, habla de la peligrosidad, mantiene esa idea de RIPES que teníamos en P, pero también habla de exposición y de riesgo, ¿sí? Conociendo las condiciones climáticas de una localidad en ese día y en los días siguientes, lo que hace es pronosticar cuál va a ser, si quieren mirar aquí abajo, el riesgo. Por ejemplo, en aire, a nivel subdiario, a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde, para los 3 siguientes días. ¿Por qué? Porque tenemos valores de pronósticos climáticos con ese grano, con esa definición. Y a nivel diario, para los próximos 3 días, para el suelo, para el agua superficial y para el agua subterránea. Una herramienta, cuando esté en funcionamiento, va a ser una herramienta muy, muy importante para poder trabajar sobre el diseño del sistema subterráneo. Hay muchos procesos involucrados. Yo les mostré 2 funciones en RIPES, pero en el RIPES inicial, cuando mirábamos dosis letal insectos, dosis letal mamíferos. Aquí tenemos que poner cuestiones que tienen que ver con el suelo, la absorción en el suelo de los principios activos, la deriva, la biodegradación, es decir, la degradación de los principios activos cuando se enfrentan en la biomasa microbiana en el suelo, la volatilización, la escorrentía y la lixiviación. Fíjense lo complejo. Estamos caminando de manera consciente y eficiente, pero estamos caminando en el diagrama que yo le mostré al comienzo de la charla, de la izquierda un poco hacia la derecha, integrando procesos. ¿Para qué? Para poder avanzar en esa idea de riesgo, riesgo en aire, riesgo en suelo, riesgo en agua superficial y riesgo en agua subterránea, con la variación o con la novedad que ahora el nuevo RIPES va a traer el impacto sobre peces, en el sentido de que cada vez es más importante chequear el movimiento de fitosanitarios en cuencas que terminan en cursos. Bien, ¿cómo podemos concluir lo que hablamos hoy, lo que habló Matías y todo lo que nos preocupa en términos de sustentabilidad? Trabajamos en sistemas que son complejos. Simplificar los sistemas para manejarlos nos resuelven tomar decisiones, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los sistemas que trabajamos no solamente son complejos, sino que están cambiando todo el tiempo. El ejemplo de la aparición de resistencia es uno de ellos. La complejidad nos impide hablar fuertemente de una parte como representante del todo, ¿sí? Eso lo tenemos nosotros como agrónomos en la cabeza, pero tenemos que mantenerlo, es un pensamiento vivo que lo tenemos que manejar todo el tiempo. Medir no es siempre evaluar. La complejidad, la incertidumbre, las distintas percepciones, todo esto que estamos diciendo, obviamente, arma un contexto de conflicto. Conflicto visto desde un lugar de resolución, no visto desde un lugar de pelea, pero fíjense, esta complejidad arma un desconocimiento y muchas veces eso genera conflicto. Sin embargo, todas estas complejidades del punto 1 al 4 no nos debería impedir gestionar. Tenemos que gestionar productivamente, ambientalmente y socialmente. Esos 3 puntos tienen que estar en nuestra gestión. Y el uso de fitosanitarios es un ejemplo de esta gestión de triple impacto. No podemos desoír ninguna de estas 3 esferas cuando manejamos fitosanitarios. ¿Hay herramientas para eso? Pareciera ser que ¿las conocemos en su medida? Bueno, estamos empezando desde el sistema de ciencia y técnica, el sistema de transferencia y desde los productores a tratar entre todos entender esos resultados. ¿Los usamos en el contexto de la gestión ambiental? Bueno, esa es una pregunta clave.
Matías contaba que hay empresas que cada vez incorporan más en su gestión a la gestión ambiental. La pregunta para todos es, ¿hay lugar todo el tiempo para aplicar esa gestión ambiental? Y entonces eso nos lleva a la última diapositiva, que es que para que eso pase, los usuarios, es decir, los receptores, deben poder interpretar los resultados de las herramientas como un estado unívoco que les permita, unívoco de lo que está pasando, que les permita ordenar alternativas de manejo. Y los técnicos tenemos que poder identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de las herramientas que usamos o que transmitimos. ¿Para qué? Para llegar a esto que está en negrita, para llegar a que la gestión ambiental en las empresas se convierta en un protocolo de análisis ambiental de campaña. Así como las empresas hacen análisis productivo de campaña, mirando, por ejemplo, el efecto particular que tuvo el uso de fertilizantes sobre el rendimiento, también deberían incorporar este análisis ambiental de campaña. ¿Cómo estamos mejorando? ¿Estamos mejorando año a año? ¿Somos más eficientes ambientalmente? Bueno, les agradezco por la atención. Ahí está la Facultad de Agronomía donde trabajamos nosotros. Ahí está la forma de contactarme. Y aprovecho para dejar una propaganda en la última parte de la charla, que es que quienes estén interesados en todos estos aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad y con los fitosanitarios y con otras prácticas particulares, con esa idea de integrar y trabajar, la EPG está lanzando unas nuevas carreras de especialización y de actualización que va a ser largada en octubre del 2021, ahí va a haber una inscripción hasta el 15 de septiembre, que va a arrancar en agosto, así que es un buen lugar también para, de manera efectiva y con tiempo, reflexionar y aprender y formarse para los graduados. Ahí también estoy disponible para cualquier pregunta sobre esto. Bueno, entonces que dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Para mí súper clara la presentación y didáctica. Voy a ver si hay alguna consulta, creo que no, así que debe haber sido muy clara la presentación. Creo que tenemos muchísimo para aprender en este sentido, digamos, ¿no? En este aspecto. Y lo importante es empezar, o a mi entender, empezar a meternos en ese mundo del impacto, empezar a jugar, empezar a familiarizarnos con los valores, con las distintas variables. Creo que tenemos todo por hacer ahí, ¿no? Es el próximo paso que tenemos que dar. Sí, seguramente eso es lo que vos entiendes. Es importante también la integración entre las empresas, la academia, para poder avanzar sobre eso. Es importante tanto para la empresa, para los productores, estar intercambiando conocimientos con lo que es algo académico, y también es importante para nosotros desde CONICET, desde la UBA, desde la Facultad de Agronomía y de todas las facultades de Agronomía, enfrentarnos a la demanda puntual de los productores, la generación de indicadores. No tiene ningún sentido generar indicadores que no se usen, que no se apropien, que no sean usados para tomar decisiones. Entonces, esta interacción es central para ir avanzando en diseños más sustentables de sistemas, claramente. Tal cual. Así que, bueno, desde ya que 1.000.000 de gracias. Gracias a todos los que se han sumado a los diferentes talleres, a los 5 talleres que hemos realizado durante todos los jueves de julio. Para nosotros es súper importante, ponemos mucho foco en esto, como vos decís, en esta cercanía, intercambio, nutrirnos entre empresas, usuarios, productores, técnicos, referentes, etcétera. Creo que se genera un buen ambiente y círculo de trabajo donde todos salimos beneficiados y aprendemos. Así que, bueno, gracias de nuevo. Si se anima, los que se animen a activar la cámara, por ahí aprovechamos y hacemos una captura de pantalla con todos los integrantes. Y bueno, y damos por finalizado. Seguramente en octubre, septiembre, octubre o noviembre, en el segundo semestre, vamos a estar realizando otro ciclo de charlas también. Así que
Ahí está, ahí se van sumando las caras. Estaban todos atentos. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto, estamos al habla para cualquier inquietud. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Genial, gracias. muy bueno. Gracias, Gracias a Tony. todos. Muy bueno. Chau, chau. Vamos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Nos vemos.